Hoy es un día muy especial porque damos inicio a nuestro primer podcast desde el Centro de Negocios de Maipú. Y este espacio nace para poder acompañar a nuestros emprendedores. Sabemos que el camino del emprendimiento no es fácil. Y este espacio, la idea que persigue es poder acompañarlos, inspirarlos con historias de emprendedores que han logrado alcanzar distintas metas, tal como ustedes también día a día luchan, ¿cierto?, para también alcanzar esas metas. Así que queremos darle la bienvenida a este espacio, a nuestro primer capítulo, por lo tanto estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de este podcast que esperamos acompañarlos durante mucho tiempo. Y para dar inicio tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, Francisco Ackerman. Hola. A quien personalmente yo sigo hace muchos años. Te sigo a través de tus redes, a través del emprendimiento inmobiliario. De hecho, seguí tus consejos, te lo comentaba, ¿cierto? Y también me hice mi inversión inmobiliaria a través de tus consejos. Así bacán. Que sabemos que también has inspirado a miles de personas a través de redes sociales y por eso es tan especial también contar con tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ti por la invitación y ojalá que lo que diga pueda ayudar a algún emprendedor que está en ese camino, que es muy, muy difícil, muy entretenido, pero muy difícil a la vez. Entonces, siempre se necesita aprender, consejos, juntarse. Todas las iniciativas que hacen los centros de emprendimiento, los centros de negocio, son tremendamente valiosos para cualquiera que está en ese camino. Hablemos de emprendimiento. Cuéntanos un poco cómo nace tu historia de emprendimiento, desde dónde nace esa intención de a lo mejor marcar la diferencia. Yo diría que desde la universidad, ahí comienza cuando decidí qué magíster tomar dentro de mi universidad. Te permitía tomar un magíster dentro de la misma universidad para terminarla y elegí justamente el magíster de innovación y emprendimiento. Inspirado por varias cosas, pero uno porque me gustaba hacer negocios. Yo estaba siempre metido trabajando en la universidad y por otro lado una profesora de marketing. Me acuerdo que yo le dije quiero marketing, me gusta, y ella me dijo: Pancho, yo fui tu profe, y a ti lo que no te gusta, eres creativo, que es muy distinto, eres creativo, tienes ganas, pero tú se nota que quieres ser dueño de negocio, porque tú no eras solamente creativo para la idea de marketing, sino que empezabas a armar toda como una estructura y me hizo un poco sentido. Yo era cabro todavía, no tenía tantas nociones de lo que quería, pero ahí dije ya voy a partir con eso. Y luego ocurre que empiezo a trabajar en el mundo más tirado para la innovación, más que el emprendimiento, innovación corporativa. Entro a trabajar en un club de innovación, después entro a trabajar en un emprendimiento que no era mío, sino que era de Gabriel, era uno de los emprendedores más conocidos en el mundo inmobiliario, y entro ahí a capitalizarme, a trabajar en distintas áreas, pero siempre ligado al mundo del emprendimiento. Viví cómo iba creciendo la empresa y yo diría que recién en el 2021 me atreví a extender como mi ala y emprender yo solo, por así decirlo. Ya, 2021. Sí. ¿Cómo han sido estos 5 años ya de emprendedor? Sí, son hartos años ya. Muy desafiantes, y yo te diría que el primer golazo, si uno podría decir alguna palabra bonita de esto, fue al año 5. ¿Al año 5? Sí, para que sepan. Mi primer emprendimiento lo partí en paralelo con el trabajo, ¿ya? Y ahí cada emprendedor tiene que decidir su camino, y todos tienen pros y contras, ¿eh? El hecho de emprender con el fondo sin querer, es como yo digo, no quise soltar una liana hasta ver la otra. Porque yo estaba acostumbrado al sueldo. Hay muchas personas que más que acostumbrados, simplemente es muy difícil que se lancen a la vida si es que no tienen espalda financiera, unos padres con lucas quizás, sí, o ahorros propios. Pero normalmente no todo el mundo tiene eso, la minoría. O eres muy joven sin ninguna obligación y te lanzas, y en el peor de los casos vuelvo a vivir con mis papás, por ejemplo. Claro. Pero yo no tenía eso en ese minuto. Mi papá estaba muerto, mi madre estaba muy enferma, entonces no tenía ese como colchón, por así decirlo, para decir me lanzo y después veo qué pasa. Entonces no me atreví, simplemente. Y tiene cosas interesantes porque obviamente tenés que trabajar en tus horas extras. Claro. También no tenía hijos, entonces obviamente las tardes las usaba mucho para poder trabajar en esta idea de emprendimiento. Y acá te doy un consejo inmediatamente a todos los que están en esta idea. ¿Por qué me fue mal al principio? Para que sepan, porque me dediqué a tratar de emprender en cosas que yo no tenía nada de experiencia. Ya. ¿Por ejemplo?
empresas de educación financiera, porque estaba justo en esa época que estaba rayando la papa con la educación, me enamoré de la educación, algo muy bonito, pero no analicé los números, no tenía conocimiento de la industria y simplemente me lancé porque dije, esto me apasiona, en vez de, por ejemplo, emprender en el rubro inmobiliario que llevaba 7 años trabajando. Claro. Y justamente ahora que emprendí en el rubro inmobiliario, que llevo ya 10 años trabajando, la historia ha sido otra. El break-even lo alcancé en 3 meses, el otro estuve 2 años peleando por el break-even sin llegar y teniendo que quebrar. y poniéndole plata, que obviamente uno puede decir, tengo otro emprendimiento exitoso que es mi marca personal, pero esa yo no la cuento tanto como un emprendimiento per se, porque no depende muy... totalmente de mí, soy autoempleado, no, es muy distinto. Acá Ackerman Propiedades es una empresa que tiene personas, que tiene equipo, que tiene oficina, que tiene un montón de cosas que para mí es considerado llamado un emprendimiento más que esta marca personal que por así decirlo ha sido exitosa y me ha ayudado a apalancar mis negocios. Pero el primer emprendimiento que se paga, por así decirlo, solo con sus propios ventas, con todo lo que se genera la empresa, ha sido después de 5 años, pero dedicarme a emprender en donde yo tengo conocimientos. Tienes conocimiento. Donde puedo aportar valor porque entiendo los dolores que hay. Exacto. O sea, ese sería el primer consejo que le darías a la gente que hoy día está también pensando en emprender. Sí, emprenden lo que sabes y no sabes nada. Si eres cabro joven todavía que no cacha nada de la vida, por así decirlo, que no estudia. Sí. Entonces, dedícate con el corazón a aprender de una industria en particular. Siempre hablan de enamorarse del dolor, pero específicamente de una industria, porque el que trata de hacerlas todas o conocer un poquito de todo, se queda en eso, pues soy un poquito de todo y no sé nada de nada, mucho de nada. En cambio, como yo llevaba años en la industria inmobiliaria, cuando dije, ¿sabes qué? Estoy puro leseando, yendo, tratando de pelearla con algo que me cuesta o que no sé mucho, me empecé a ganar más dinero en lo que sí sabía y de hecho puedo aportar mucho más a la educación porque ahora genero ingresos que me ayudan a aportar en la educación desde otra vereda. Sí, además hemos visto que ya tienes 3 libros, has aportado la educación financiera también y has hecho también que esto se entienda de una manera, de un lenguaje mucho más sencillo, acercar la educación financiera a las personas de una manera sencilla, fácil, algo que como sociedad también carecemos, porque ni en la escuela se enseña mucho educación financiera hoy día. De todas maneras, efectivamente eso, pero lo he hecho gratuito. Exacto. Al final me tuve que buscar sponsors, como que dijeron mecenas, donde son las clásicas marcas. Hoy día, como Rostro, ¿cómo puedo generar contenido gratuito de calidad en simple y todo eso? Gracias a empresas tipo, no sé, las que han ido confiando en mí, Tempo, Matchbank, Latam, distintos bancos, financieras, que han confiado en esta visión que tengo yo y obviamente les interesa el alcance, si tampoco no es ciego, pero me permiten hacer esta plataforma, este trampolín de seguir entregando contenido educativo, porque la otra era vender cursos o hacer contenido pagado, pero no era mi idea. Yo quería mantener esta línea de contenido gratuito de calidad. A cambio, ¿cómo lo logro hacer? Con personas o empresas que auspician el poder hacer ese contenido. Claro. Hablemos de los tiempos de incertidumbre que vivimos hoy día como sociedad en el mundo. Hablamos de guerra, hablamos del alza de la benzina, del alza del costo de la vida. ¿Cómo en tiempos de incertidumbre se enfrenta el emprendimiento? Yo te diría que siempre hay oportunidad de emprender. Si uno ve la historia, que es bueno inspirarse a veces. Y ojo, no se trata de que tú quieras ser como un emprendedor o como un empresario particular. Si uno lee la historia, por decir algo, de gente que ha hecho cosas extraordinarias, pero también tienen temas valóricos muy cuestionables, como por ejemplo un Elon Musk. Y tú puedes captar la biografía de Elon Musk y buscar particularidades que lo hicieron exitoso en sus materias y descartar las que a ti no te gusten, que no te parezcan, y así uno encuentra un montón de historias. Y uno va, por ejemplo, al hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim. Sí. Y su principal, o sea, donde más hizo riqueza fue en una de las peores crisis que vivió su país en la historia. Entonces, ¿por qué es importante conocer ese detalle? No es porque quieres ser el más rico del mundo, no, es otra historia. Pero él logró en la crisis buscar oportunidades. Entonces, cuando uno dice, oye, es que estamos llenos de crisis, qué sé yo, de verdad, con la pandemia, yo vi amigos que toda su vida, su excusa era decir, es que yo no sirvo para vender, pero cuando se quedaron sin pega, se obligaron a vender. Exacto. Y se dieron cuenta que sí sabían, o más que sí sabían, tuvieron que aprender a vender, y esa habilidad les quedó para después
venderse mejor con sus currículum, volver a encontrar trabajo, o algunos simplemente se quedaron como emprendedores, y uno ve así muchas historias de personas que en situaciones de estrés descubrieron que sí tenían el potencial, tenían las habilidades, simplemente no las tenían explotadas porque se empiezan a acostumbrar a que las cosas son como un status quo, mantenerme como equilibrado, pero el problema es eso, si tú sientes que no estás avanzando y estás buscando ese equilibrio, déjame decirte que generalmente uno tiene que desequilibrarse, suena feo, pero uno tiene que hacer sacrificios para avanzar en una materia. Por ejemplo, yo si quiero bajar de peso, probablemente voy a tener que hacer sacrificios, Claro. mejorando mi alimentación, teniendo más tiempo de ejercicio, y no podría estar, qué sé yo, todos los días saliendo con amigos, no sé qué, no, voy a tener que bajar las dosis, dejar de tomar, dejar de no sé qué. Y siempre hay que buscar, en el fondo, el famoso costo de oportunidad. Sí, pues, en qué materia estoy. En caso de emprender, lo mismo, estoy en una etapa que no sé mucho, que estoy comenzando, que veo que está complejo el ambiente. Bueno, buscar y dedicarle mucho sacrificio en el fondo de tiempo, estar pestañeando con las pestañas quemadas, investigando, cuando los otros están viendo Netflix, por ejemplo. Claro. Pero investigar sobre una industria que esté golpeada y por qué hay oportunidades en la industria de alimentos, por decir algo, si se está el mundo de los combustibles, porque algunos ya están pensando en electromovilidad, o el mundo de los paneles solares. Hoy día uno ve empresas muy novedosas como Roof, por ejemplo, que es una empresa nueva, más que no nueva, pero es como emprendimiento en el mundo de los paneles, como ha ido creciendo, levantando capital, porque siempre hay emprendedores que ante la problemática pillan algún grado de oportunidad entretenido. O sea, el mensaje es claro. En tiempos de crisis siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Un consejo, por ejemplo, siempre se habla del fracaso como algo negativo. Sí. Y no lo es. Y no lo es, sin duda, o sea, ¿cierto? Es duro. Yo no voy a decir, ay, qué bacán fracasar. Pero es parte de la vida del emprendedor. Pero es parte de la vida. De hecho, ¿Cuál ha sido si nos puedes contar, cuál ha sido tu principal obstáculo en el emprendimiento y cómo lo has superado? O sea, uno es el miedo al fracaso. Es duro, porque uno se siente poca cosa, sientes que te van a mirar, te van a juzgar, y lo van a hacer. Eso es lo peor de todo. El tema es que la gente te juzga en el minuto y se olvida después, ¿ya? Ese es el tema, que uno toma muy a personal esos juicios a veces cuando estás pasando momentos difíciles. Y hay que sobreponerse a esos fracasos, especialmente cuando uno tiene una vida que es más o menos equilibrada, volvemos a lo mismo, y te estás atreviendo a hacer cosas nuevas. Hacer cosas nuevas implica que es como que fuera, yo dijera, Cristóbal Colón descubriendo América. Tú vas y no sabes exactamente a lo que vas, ¿ah? Y el no saber significa que te vas a tropezar en el camino, ¿ah? Y es parte de. Entonces ahí siempre hablan son más como desde el libro, abraza el fracaso. No están así, ¿sabes? Uno lo pasa como el forro igual. O sea, para mí quebrar fue muy doloroso en cuanto a plata, en cuanto, está bien, aprendí ciertas cosas, pero no les voy a decir, todo lo que, gracias a eso, y de Ackerman Propiedades va bien. No, yo me encantaría haber hecho Ackerman Propiedades hace 2 años atrás, y pienso que me perdí un montón de tiempo, pero sí me enseñó, por ejemplo, en qué fijarme en los socios. Hoy día tengo una socia que es espectacular, que es mi señora. Entonces dejé los socios que no conocía o que conocía por 2 minutos y me hacía socio a alguien que es de confianza, y funcionamos mucho mejor. Aprendí sobre temas laborales que hay que tener en consideración, aprendí cosas que yo no quiero hacer cuando tuviera la empresa como de mis sueños, y un montón de cosas que uno tiene que ir tomando y rescatando de cada, pero no crean que esas caídas es como wow, todas las mejores lecciones. No, hay lecciones, sí, tómalas. Obviamente uno se autocuenta que las mejores lecciones de la vida la hice en el fracaso, porque te hace sentir menos fracasado, pero toma lo poco o lo mucho que hayas aprendido del fracaso. Olvídate de lo que fue malo, anótalo, eso sí, eso es súper importante. Muchas veces uno, por la rabia, por el dolor, tiende como chao con esto. Y si lo peor es cuando vuelves a caer en las mismas piedras, ¿no? Entonces, sí es muy importante, del fracaso, trata de llevar nota de cuáles fueron los errores puntuales que te hicieron llegar a eso. Te lo preguntaba porque, ¿qué consejo tú le darías, por ejemplo, a emprendedores, principalmente de los centros, que como red de centros y como Centro Maipú atendemos, muchos clientes que de repente les va mal y dicen, hasta aquí llego y quiero volver a lo mejor a buscar un trabajo, desisten del emprendimiento al primer fracaso porque a veces carecen de herramientas para enfrentar ese momento? Bueno, lo primero, ahí la red de contacto.
Y está bien, todo el mundo dice que no tiene red de contacto y uno dice, es que nacieron los privilegiados con redes, sí, pero los privilegiados son el 2% de Chile. Y el 2% de Chile no es lo que tienen todos los emprendimientos del país. Está lleno de emprendedores y la red de contactos se hacen. En estos mismos centros de negocios probablemente ustedes conectan personas y están las instancias y hay eventos gigantes. Nosotros nos conocimos, a mí se me había olvidado, pero en un ETM Day, que es un evento donde van 40.000 personas de todo Chile. Entonces, siempre hay lugares para armar redes. ¿Por qué es importante? Porque te lloran las penas contra los emprendedores y además se comparten buenas prácticas. Las dos son relevantes porque el puesto del emprendedor, del empresario, son puestos muy solitarios. Si uno lo va a hacer sin socios, es súper solitario porque tú no puedes hablar con la gente que trabaja contigo, por ejemplo. Tú no le puedes decir, oye, creo que no voy a poder pagar los sueldos este mes. ¿Se imaginan? Si vaya a decirle eso, oye, nos está yendo mal. Y tú crees que te van a decir todos los trabajadores, no se preocupe, jefe, nosotros te apañamos, bájenos el sueldo a la mitad, después seguimos, nos arreglamos. Pobrecito, ese empresario no va a pasar nada, al revés, me busco pega mañana. Entonces es súper solitario, porque tenés que comerte las penas, tenés que mantener una cara como de que todo está bien hasta que queda la cagada. Entonces, sí, es verdad. Uno tiene que lidiar con esas cosas y por eso es bueno trabajar en conjunto, conocer otros emprendedores y todo. Y segundo, no tiene nada malo que busques pega. Ojo, puede ser que no sea el momento. Muchas veces hay momentos para emprender. Siempre está el ejemplo, son extremos, pero el ejemplo del que armó Kentucky Fried Chicken, que lo armó posterior a los 60 años. No es la idea esperar hasta los 60, pero claro, siempre hay momentos y momentos. Como te digo, yo digo hoy día, porque me está yendo bien, quizás la historia, si hubiera formado Ackerman Propiedades 2 años atrás, sería otra historia. Quizás me habría mandado los ranazos en Ackerman y habría arruinado quizás mi apellido. Anda a saber tú. Pero hoy día yo saqué una empresa a mis 37 años y podría haberlo hecho a los 32, sí, pero traté y qué veré. ¿Y qué es lo que hice? Seguía con pega, de verdad, yo tenía trabajo. Está ahí también en tu zona de confort. No, sí, ustedes tienen que ver cuál es su camino a vender de cada persona, pero no tengan miedo a emplearse, porque puede ser que lo que sí traten de emplearse en las áreas que a ti te gustaría emprender, porque así vas de cajón con ganas a aprender. Y no se trata de ser del concepto de cómo trabajar por experiencia para trabajar todo gratis, no, pero probablemente vas a hacer más que el promedio de las personas si a ti te interesa la industria. Entonces tú vas a querer participar más de la empresa. Te van a contratar de un puesto operativo y tú vas a decir, y como tú quieres aprender para después lanzarte, te ofreces para pegas que no te están pagando, pero ¿sabes qué? Me interesa, oye, ¿cómo se hace eso? Yo ayudo, yo quiero presentar ideas, proyectos, y trata de involucrarte más en esa empresa, en el área que tú después quieres lanzarte, porque así vas a descubrir realmente dónde hay oportunidades de mejora, de dolores, de hacer cosas nuevas en esa industria que tú estás trabajando. Buenísimo. Hablemos de tendencia. ¿Ya? ¿Qué tendencias ves tú hoy día en el emprendimiento que no podemos ignorar? La IA. Sin duda, te iba a preguntar por la IA. No, la IA, sí o sí. O sea, es que es impresionante. O sea, no hay cómo sacarse esto. No es una moda, no es un metaverso que era como una posibilidad que quizá es algo que ya entró. Primero, de frontón entró. O sea, hay empresas que se han revolucionado, hay puestos de trabajo que se han desaparecido en Estados Unidos ya, y Chile le sigue después de los países desarrollados. Pero no puedes no estar entendiendo por lo menos hacia dónde va eso, porque la tecnología llega para quedarse. Es como que una persona diga, es que a mí no me interesa Internet. Cuando empezó la IA es tan revolucionaria o más que las comunicaciones con Internet, que la revolución industrial con las máquinas. O sea, es una bomba. Es algo que no... ¿Y tú cómo te has metido en el mundo de la IA? Yo soy socio en una empresa de IA, se llama Save Money, que es de inteligencia artificial enfocada en presupuesto y ahorro. Y obviamente incorporo también acá uno de los trabajadores más importantes, Gepetto, ChatGPT. Pero trabajamos con IA para ayudar en el fondo a la optimización de los puestos y qué sé yo. Pero en general más metido en industrias con IA y ver cómo incorporamos inteligencia artificial a los negocios que son tradicionales. Obviamente hay industrias que se demoran más. La inmobiliaria, la mía. Yo no, en la inmobiliaria no necesito la IA de forma tan abrupta, pero por ejemplo nosotros ya trabajamos para la captación de leads con una IA. ¿Okay? Que se ha ganado premios, que está abriendo oficinas fuera de Chile, porque ayuda. Obviamente evito tener que tener, no sé, 4 personas llamando por teléfono todos los días a posibles clientes, y esto lo hace un chat que pareciera que hablan conmigo. Que es un chatbot que se parece a mí. O sea, no podemos no subirnos al carro de la IA.
no. Ya. Estás perdiéndote una oportunidad muy grande. Muy bien. Consejo personal, ya, desde lo más personal. ¿Cómo gestionas tu tiempo? Y ese es el gran problema que tenemos con nuestros muchos clientes que dicen, el negocio me consume mucho tiempo, el emprendimiento, no tengo tiempo para la familia. ¿Cómo lo haces tú? Es sacrificio, es conversar con la familia, o sea, no hay receta, nadie te puede decir el exacto, si tú, se trata de llegar a acuerdos, a veces incumples, pero trata de serlo. Lo que importa es ser muy transparente, ¿ya? Y trata de evitar los matatiempos, o sea, trata de evitar, aunque estés cansado, trata de hacerte el hábito, oye, en vez de llegar, si llego raja, en vez de prender la tele para ver alguna cuestión, pucha, ocupar ese tiempo en la familia que la tengo más botada, no sé, buscar salidas o entretenimiento que se adecue a las promesas que quieres hacer con esas personas que estás tratando de quitarles tiempo, porque al final el tiempo es el mismo para todos. Y cuando estás emprendiendo vas a ocupar mucho tiempo en tu emprendimiento. Yo todavía no lo domino, no crean que es como, ay, Francisco es exitoso, mentira. Estoy todavía siempre al debe, por así decirlo, para mi señora, al debe con mis niños, al debe con mis amigos. Yo no vivo al debe, y para el negocio también estoy al debe, porque lo que le doy a los otros, el otro también lo requiere, más si tratas de emprender muchas cosas. Entonces, este es un consejo que para otros, que yo no lo auto-uso, pero el tema del foco es súper relevante. Yo soy muy desenfocado en el sentido que tengo multifoco. Tengo Acrama Propiedades, Compera y Finanzas, Pancho al Cuadrado, mi figura personal, las charlas, los libros. Soy socio en 6 empresas, de las cuales a cada una trato de dedicarle un poquito de algo de tiempo. Entonces, el multifoco es complejo. Si puedo dar consejo, traten de hacer que sea uno. Este es uno de mis años que he tratado de adecuar mis tiempos para tratar de dedicarle prioridad a los negocios que son más rentables o que más disfruto. Ya. ¿Qué hábito debiera cultivar hoy un emprendedor? Trabajar bajo presión. Uno como emprendedor tiene presión todo el tiempo. Te presionan los clientes, los proveedores, que no pasa algo, que no le pagaste a alguien. Uno se pone muy perfeccionista, que eso es negativo. Las cosas perfectas no existen, ¿ya? Olvídense eso. Entonces, tú tienes que ser bueno. Básicamente, si eres bueno, ya eres mejor que la mayoría probablemente. Y lo perfecto, aunque tú creas que es perfecto, te van a criticar igual. Entonces, en vez de tratar de ser perfecto y perder tanto tiempo en eso, sé bueno simplemente. Aprende a tratar de tolerar esa presión y entrenarte en el fondo para trabajar con esa presión. No se trata de ser tóxico, por así decirlo, trabajar todo el día, pero ponerse a hacer. Eso es importante, no tanto planificar, reunionitis, ideales. Vende. Emprendedor tiene que vender. Al final son pocos, contados con las manos de una mano, yo diría, emprendedores que hacen un negocio que parten con un capital enorme y que necesitan quemar capital para algún día ver cómo ganar plata, que son los famosos unicornios, que hoy día cada vez hay menos incluso, cuando la realidad es te encaja. Preocúpate de que tu empresa haga caja rápido. Y después, obviamente, en el camino, preocúpate de que no desordenarte tanto, sino que haz caja, pero trata de ir manteniendo los procesos ordenados. Y, por ejemplo, nosotros ya vamos a cumplir un año y ahora contratamos un ERP. Hay opciones hasta gratuitas. O sea, yo sé que de Fontana, por ejemplo, tenemos un convenio. Sí, pues para gente que factura menos de 8 palos mensuales, que ya es harto, yo encuentro, pero bien para un emprendedor. Entonces, tienes opciones gratuitas de tecnología que te ayuda a mantenerte al tanto. Nosotros estamos con un ERP, estamos con esta inteligencia artificial para la parte de adelante. Hoy día estamos con mucho Excel. No crean que, oiga, que más propiedad va como avión. No, el ERP. No dejaste el Excel. No, pues el ERP comienza ahora en una semana más. Por eso hablo de ERP, porque lo tengo aquí, porque estuve revisando los contratos hace una semana. Yeah. Pero aprovechen, porque si yo hubiera esperado más tiempo, iba a explotar esto. Y ya lo viví en empresas que he trabajado que le dedican a la venta, y la venta genera flujo, y el flujo es el que te salva de todo, porque al final la caja te salva de cualquier problema, demanda, que juicio, que lo que sea. Tener caja siempre ayuda, pero tú mismo te puedes autofregar si te dedicas solo a la caja y los procesos son desordenados. Te van a estafar, puedes tener problemas. Entonces, trata de crecer rápido en venta, que es una preocupación importante, con el foco en el dolor del negocio que tú estás buscando resolver, y en medida de lo posible, mantenerlo ordenado mediante tecnología. Cerrando lo personal, ¿hay algún hábito que te mantenga la motivación
o que tú podrías recomendarle, por ejemplo, a los emprendedores que muchas veces están solos, lidian con toda esta incertidumbre? ¿Qué te mantiene motivado? Mi familia, pero nosotros tienen familia, así que no están para todo ese. Yo diría que uno, los libros de autoayuda suenan súper mamazanes, pero en verdad son bacanes. O sea, a mí me encanta. Sí. Hace poquito, por ejemplo, me leí uno que lo tenía súper pendiente. Yo soy de escuchar más que de leer. Yo soy de audiolibro. Tuve un viaje al sur a hacer una charla y durante la ida y la vuelta lo escuché completo, que era el libro de... se me olvidó conocí el Roberto Cami. ¿Ya? Roberto Cami tiene 2 libros, Piensa al revés, y sacó un segundo que es el que no me acuerdo el nombre, pero es el que leí. Pero busquen Roberto Cami, les va a aparecer al tiro. Extraordinario, y justo hablaba de estos procesos, de los desórdenes, de que él como armó una startup en una época que nadie, en 1999, imagínate, una startup tecnológica en Chile, en una época que con cuevas la gente sabía lo que era internet. Y después se vendió a Equifax, es de los pioneros en vender empresas en una época que no se vendía. Entonces tiene historias muy entretenidas y uno se motiva de esas historias, ¿ah? Te ayuda además, cuentan muchas veces, muchas de estas historias, las problemáticas que tenía. Entonces uno va, puta, yo viví eso, estoy en esa, puta, ¿qué hizo? Y ahí cada uno cuenta sus propias recetas y tú vas sacando una receta para ti. Al final esto es súper personal. Entonces, no es que lo que te diga Francisco Ackerman, oye, despiértate a las 7 y medita 5 minutos y bañate con agua fría, y que claro, yo no lo hago, pero... Que hay mucho de eso en Instagram. Sí, pero esa receta quizás a uno le sirve. A mí me cargaría, me mato. O sea, jamás me voy a meter una ducha fría. Claro. Nunca jamás, no quiero decir nunca, pero hoy día no me motiva, no me va a hacer más feliz bañarme 5 minutos en agua fría para partir trabajando. Pero hay gente que sí, hay gente que eso le despierta no sé qué y lo siente power. Y a mí sí me motiva escuchar audiolibros de autoayuda, que para muchos son mugre de libros. A mí me encanta, o sea, la foto de Sammy Reyes con toda la cachada de libros de autoayuda, que para algunos es vende humo, para mí yo dije, wow, bien. Quizás después se va a poner a leer literatura clásica, increíble, pero esos libros motivan, ¿ya? Obvio que la motivación no es todo. Entonces ahí es donde vuelve lo siguiente. Trata dentro de tu agenda ocupada darte cafés con otros emprendedores. Yo diría que eso es sumamente relevante, ¿no? Esto es como corazón abierto. Así, si uno dijera ¿por qué funcionan estos grupitos de autoayuda, o sea, estos grupitos para alcohólicos anónimos? ¿Por qué funcionan? Porque comparten, ¿ah? Los mismos dolores. Y en este caso, obviamente no eres alcohólico, pero tú eres un loquito, ¿ah? Eres una persona que no quiere hacer lo que hacen todos, lo que hace la mayoría. Eres alguien distinto. El emprendedor es alguien distinto, ¿ah? Te vas a empezar a enfrentar con demonios personales. Si eres de alguna familia conservadora o que te ha dicho siempre, oye, la plata es mal, que tiene plata es malo, y de repente tú quieres convertirte en alguien que gana plata, te vas a empezar a sentir mal porque te estás convirtiendo en el demonio que todos dicen que es malo. Si te has logrado envenenar la cabeza con que el título empresario es malo, por ejemplo, lo mismo. Oye, de repente diste empleo y te volviste malo por dar empleo, cuando al revés estás ayudando a otras familias a surgir. Además del ego tuyo, en vez de trabajar solo por ti, por tu plata, estás trabajando para que otras personas tengan sueldo. Pero te lo pintan de una manera que... Entonces, es muy probable que pelees con demonios internos, con demonios de tu familia. La otra vez vino que me compró un departamento, que me contó su historia. Me dijo, Pancho, me ha ido él es increíble, ahora da empleo a 200 personas. Entonces me dijo, uno de mis mayores dolores de cabeza fue que yo vengo de una familia y yo era una persona que encontraba que todo era malo, todo esto, los malditos empresarios un cambio cultural, y ha tenido que hablar, y tuvo que ir a hablar he hablado con su papá muchas veces, como puta, dejemos de ser extremos, por así decirlo, porque yo cuenta, y porque aparte me dijo, yo traté de hacer todo lo que yo pensaba que era malo en la empresa. Entonces, beneficios corporativos, trabajen de la casa, sean libres, sean todos buena onda, todos acá vamos a ser felices. Y me dijo, lo primero que pasó, me empezaron a cagar los empleados. Y que yo les daba la mano así. Y pucha, empecé a poner posturas que yo pensé que nunca iba a hacer, ¿ah? Como ponerme más firme. Y al revés, me empezaron a acusar de... y dije, así es la vida. Todos dicen querer la landia, pero cuando pueden, el ser humano es muy, muy... pensar en sí mismo siempre, ¿ah? Sí. Entonces, y al revés, yo lo que más veo que piensan en otros generalmente son las personas que se dedican a ayudar a otras personas a tener pan para la casa,
Entonces yo me saco siempre el sombrero por los emprendedores porque crean valor al resto. Sí. No ganan la plata solamente suficiente para cuidar a su familia, que está súper bien, ojo, no digo que eso esté mal, pero cuando tú piensas en algo un poco más allá, que no solamente darle dinero a tu familia, sino que además estás pensando en lograr crear cosas para que otras personas puedan darle dinero a sus familias, va a entrar a otra liga, ¿ah? que es muy difícil que te entienda alguien que nunca ha dado un empleo en su vida. Sí, es verdad. Y eso hay que vivirlo para poder entenderlo. Y normalmente se hace cuando das más, no es solo uno. Yo cuando era influencer y trabajaba con mi hermano, no entendí eso, ¿ah? Porque mi hermano, la confianza absoluta, o sea, es lo mismo que trabajar uno solo, es lo mismo. Pero cuando ya empecé a trabajar con más gente, cambia la cosa. Cambia. Vamos cerrando. 2 consejos financieros que le pudieras entregar a los emprendedores. Consejos financieros, cuida la caja. Eso es Sí, lo habías dicho. Cuida la caja, muy importante. Porque en verdad es un dolor de cabeza tener que recurrir al factoring, tener que recurrir a préstamos, deberle plata a la gente, muy angustiante. No tener para pagar un sueldo es pánico. Te sientes mala persona, te hacen sentir mala persona, cuando a veces las cosas no dan. Entonces, cuida la caja. O sea, te va un mes bien, bacán, fue un buen mes, saco plata y la guardo. Ahora no proyectar que ese mes en el futuro, una golondrina no hace verano. Exacto. Por lo menos tener un año entero bueno para poder decir vamos bien, no un par de meses, ¿eh? Porque quizás fue temporal, justo, hiciste un buen video y te hiciste viral, check, pero son gotitas, ¿sabes? Espérate tener flujos recurrentes, ¿ya? Y segundo, controla, así como la caja, controla los gastos. Es muy fácil querer tener la cafetera linda, es que quiero oficina, yo tengo oficina linda, pero ya genero lo suficiente para poder pagarla, pero quiero una oficina un poquito mejor de lo que... Y empezar a darte cuenta que se te van en gastos fijos, porque es el tema, uno normalmente todas estas cosas lindas son gastos fijos, y tus ingresos son variables. Entonces, ten mucho cuidado. O sea, trata de tener controlados los gastos de la empresa y que no cacho nada y empezás a hacer así empresa y que los mails corporativos, después te das cuenta que cada mail cuesta $30 mensual y tenéis, qué sé yo, 15 personas trabajando y son 30 por 15 y que después les queréis poner seguro complementario, son otras 30 lucas, que después, oye, el sueldo no cachá que el líquido hay que sumarlo un 30% porque hay que pagarle la ISAB y todo. Se te va a claro. Y, oye, chuta, me costaba... Y te empiezas a dar cuenta que los costos se empiezan a encarecer. Entonces cuida los pesos, ¿ya? Oye, Francisco, y por último, vamos a hablarle por último a otro nicho de emprendedores, que son los jóvenes, los más jóvenes, los que están hoy día en una etapa decisiva, que no saben qué estudiar, que están en cuarto medio, que muchos no saben qué. Y es un cuestionamiento que también tenemos clientes jóvenes que llegan a los centros, muchas veces con ganas de emprender. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que tiene hoy día 18 años y que está a punto de darle la prueba? Estudien. O sea, si tienen ganas tienen el bichito. Normalmente los que tienen el bichito de emprender es porque tienen familia de comerciantes. Eso es la realidad que he escuchado. Generalmente es porque sus papás son de alguna u otra manera emprendedores. Lo que antes los viejos de antes en el fondo no eran emprendedores como uno lo ve hoy día, no son fáciles, eran comerciantes, compraban y vendían en la feria o distintos tipos de negocios, pero eso ya es emprender. Y entonces uno está acostumbrado a que contaban la plata en la casa, que las cosas eran... No era un sueldo que llegaba el papá a las 6, estaba listo y se ponía a ver tele y se... No, el emprendedor siempre anda moviéndose, buscando, entonces tienen ese apetito de búsqueda. Pero yo diría que tiempo al tiempo. O sea, me saco el sombrero, lamentablemente yo no viví la experiencia y conozco muy pocos casos de emprendedores jóvenes hiper exitosos. Y los que conozco todos vienen de familias muy, muy bien acomodadas, por así decirlo. No tiene nada malo. Yo ojalá que mi hijo darle todas las comodidades posibles para que emprenda joven, sería fantástico. Pero me cuesta pillar, y si ustedes conocen emprendedores así, o sea, que ustedes digan, oye, este cabro salió de la nada y a los 20 años estaba emprendiendo, pídanle un café. Puede decirles que no, ojo, porque tienen normalmente poco tiempo, pero entonces vayan a lugares que frecuente. ¿Dónde lo pueden pillar? Oye, este gallo va a hacer una charla, voy a la charla que Lindy hizo. Va a ir a un evento de TMD, voy al ETM, trato de anotarme en las actividades que va a estar. Traten de acercarse al tipo de emprendedor que ustedes creen que eso es lo que les gustaría hacer. ¿No? Pero mi recomendación, yo me saqué la mugre trabajando, es súper bueno, es bonito, gané plata, aparte es más seguro. Y del trabajo aprendí mucho de una industria en particular que después pude emprender con éxito.
Buenísimo. Francisco, muchas gracias. De No, verdad gracias que para nosotros un honor escucharte. Como te decía, te sigo hace mucho tiempo de manera personal. He tomado muchos de tus consejos y creo que lo que nos has conversado igual acerca mucho más la educación financiera, tu experiencia de vida a nuestros emprendedores que tienen los mismos dolores que pasaste tú. Pero tú nos puedes contar desde el otro lugar, desde el lugar que ya lo viviste, has superado muchas cosas, queda mucho camino por recorrer, eres súper joven. Pero sin duda tu experiencia es enriquecedora. Muchas gracias por este espacio. Y si hubiera partido antes, me habría comprado a mí los departamentos. Sí, me compré. Sí, gracias, Francisco. Ya, Pasaste. que esté muy bien.